Era una mañana como cualquier otra, y sin embargo, bajo las calles, la tierra ya se preparaba para desatar uno de los momentos más oscuros en la historia moderna de México. Lo que parecía rutina, pronto se transformó en horror. Edificios que se mecían como si fueran de papel, cristales estallando en miles de fragmentos y un rugido subterráneo que parecía salido del mismo infierno. En cuestión de segundos, la ciudad más grande del mundo se convirtió en un escenario de polvo, llanto y muerte. El caos no empezó con sirenas ni con gritos de advertencia. Comenzó con un silencio extraño, un temblor leve que muchos confundieron con mareo y después el estruendo. Paredes que se abrían en grietas gigantes, columnas que se retorcían hasta reventar, torres enteras que se desplomaban como fichas de dominó. Lo más perturbador eran los sonidos humanos, los alaridos de quienes quedaban atrapados, el eco metálico de estructuras partiéndose y un coro de desesperación que llenó cada rincón del Valle de México. Eran las 7:19 de la mañana del 19 de septiembre de 1985, cuando un terremoto de magnitud 8.1 en la escala de Richter sacudió el corazón de la capital mexicana. El epicentro estaba lejos, en la costa de Michoacán, pero la fuerza se amplificó brutalmente al llegar a los suelos blandos y lacustres de la ciudad. Lo que siguió fue una catástrofe sin precedentes. Edificios de oficinas, hospitales, escuelas y multifamiliares colapsaron en cuestión de segundos. Miles quedaron enterrados vivos bajo montañas de concreto. La cifra oficial habló de poco más de 10,000 muertos, pero sobrevivientes y rescatistas aseguraron que fueron decenas de miles más. Algunos hablan de 20,000, otros de 30,000. La verdad se esconde entre los escombros y los cuerpos jamás recuperados. Lo cierto es que el número de vidas arrebatadas fue tan inmenso que la ciudad entera se transformó en una morgue improvisada. Las imágenes eran brutales, familias enteras enterradas en los escombros de sus casas, hospitales colapsados donde los pacientes murieron atrapados en sus camas, escuelas reducidas a polvo con decenas de niños adentro. El olor de los cuerpos en descomposición comenzó a impregnar las calles en cuestión de días, mezclado con polvo y humo. Perros de rescate ladraban sin parar, señalando lugares donde todavía había vida, mientras los voluntarios cavaban con sus propias manos. Lo más aterrador fue que, durante los primeros momentos, el gobierno guardó silencio. El entonces presidente Miguel de la Madrid no salió inmediatamente a reconocer la magnitud de la tragedia. El Estado parecía paralizado. Sin embargo, el pueblo no. Los ciudadanos, los vecinos, los trabajadores se convirtieron en rescatistas improvisados. Con palas, cubetas y hasta cucharas comenzaron a sacar escombros. Aquellos grupos espontáneos serían conocidos después como los Topos de México, héroes que arriesgaron sus vidas metiéndose entre ruinas para rescatar a los atrapados. Hubo milagros entre tanto horror, bebés rescatados después de días sin alimento ni agua, personas que sobrevivieron sepultadas bajo escritorios o mesas que resistieron el peso de toneladas de concreto. Cada rescate se convertía en un estallido de esperanza entre el llanto colectivo. Pero por cada sobreviviente extraído, había decenas de cuerpos inertes que eran arrastrados a las calles y alineados bajo mantas. El temblor no solo derrimbó edificios, derrimbó también las ilusiones de progreso. México se presentaba en los años 80 como un país en desarrollo, con su capital como ejemplo de modernidad latinoamericana. Sin embargo, el terremoto exhibió la corrupción y la fragilidad del sistema. Construcciones mal hechas, materiales de baja calidad, normas de seguridad ignoradas. Muchos edificios que debieron resistir se desplomaron porque habían sido levantados con cemento endeble, porque los cimientos se abarataron, porque alguien, en su momento, robó dinero de la obra. Los testimonios de los sobrevivientes estremecen aún hoy. Personas atrapadas escuchando los gritos de otros que poco a poco se apagaban.
madres abrazando a sus hijos en la oscuridad mientras esperaban un rescate que nunca llegó, cuerpos apilados en camiones porque no había espacio en las morgues, y un sentimiento de abandono, la sensación de que el Estado no estaba ahí, que cada uno debía salvarse con sus propias manos. El terremoto también dejó cicatrices psicológicas profundas. Generaciones enteras crecieron con el recuerdo de aquel rugido subterráneo. Hasta hoy, cada simulacro del 19 de septiembre en México revive ese trauma colectivo. El miedo se hereda, como si la tierra misma hubiera dejado marcada en el ADN la memoria de aquel día. Lo macabro también apareció entre los escombros. Hubo saqueos, gente que aprovechó el caos para robar entre cadáveres, para apropiarse de joyas o pertenencias de los muertos. Se descubrieron fraudes en la distribución de la ayuda internacional, toneladas de medicinas, ropa y comida desviadas por funcionarios corruptos. Historias que duelen, porque muestran que incluso en la tragedia más grande, la miseria humana encuentra espacio para crecer. Con todo, lo que más impresionó al mundo fue la solidaridad de los mexicanos, médicos voluntarios operando en carpas improvisadas, estudiantes formando cadenas humanas para retirar piedras, vecinos compartiendo comida, agua y cobijas. El pueblo que se levantó entre el polvo fue la verdadera cara de México, una sociedad que, pese a la muerte y al abandono, decidió resistir. El terremoto del 85 no fue solo un desastre natural, fue una sacudida política y social. Cambió la forma en que los mexicanos vieron a su gobierno, sembró desconfianza y también encendió la llama de la participación ciudadana. De las ruinas surgieron movimientos vecinales, organizaciones civiles y una conciencia social que hasta hoy sigue viva. Con el paso de los años, las historias continúan saliendo a la luz. Cintas grabadas con los lamentos de atrapados, fotos inéditas de cadáveres alineados en plazas, documentos que revelan la magnitud real de la tragedia. El 19 de septiembre del 85 no fue solo una fecha, fue un parteaguas. Fue la demostración de que en un instante la tierra puede borrar todo lo que el hombre construye y desnudar la fragilidad de las instituciones. Una ciudad colapsada, miles de muertos y un pueblo que tuvo que aprender a levantarse entre polvo y cadáveres. Esa es la huella imborrable de aquel terremoto, una herida abierta que, 4 décadas después, aún duele en la memoria de México.